Como consecuencia natural de que el pueblo de Dios lo reconozca como soberano, como rey, automáticamente el pueblo entonces entra en este plano o propósito de ser el siervo de Dios, el siervo del Señor, para cumplir aquellos propósitos que Dios tiene desde el inicio, cuando llama a Abraham para hacer bendición para otras naciones también. Pero el siervo de Jehová también se cumple en el ministerio de Cristo Jesús y también en su persona, salvar y servir. ¿Estamos nosotros también dispuestos a tomar el ministerio de Cristo Jesús y hacerlo propio en nuestra vida y en nuestra iglesia? Acompáñame en el capítulo de hoy que estaremos hablando acerca del libro de Isaías. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, servir y salvar. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías, capítulo 42, versículo 11. Y ya estamos dando inicio a un capítulo más, una semana más de esta temporada del libro de Isaías. Por supuesto, agradecer la compañía que cada uno de ustedes hace a través del canal Nuevo Tiempo, aquí en Sudamérica. Un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan aquí en Chile, por supuesto en Perú, en Bolivia, en Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, de esta hermosa red Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Pero también un fraternal abrazo, un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Y aquí no hay fronteras, ¿no? Donde quiera que usted esté con una señal de internet, puede entrar a nuestras plataformas digitales y poder revisar ahí los capítulos, no solo de lecciones de la Biblia, sino de toda la malla programática de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Así que todos ustedes muy bienvenidos. También, Pastor Josué, bienvenido. Muchas gracias. Es un privilegio estar otra vez en Lecciones de la Biblia. Así es. Em, A partir del capítulo 41, nosotros encontramos unos mensajes tremendamente poderosos y que hemos reclamado en algún momento de aflicción, ¿no? Antes de orar, solo leer ¿no? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tremenda promesa que perfectamente podemos aplicar en distintas circunstancias, dependiendo de cada persona en diferentes lugares. No obstante, este y otros textos tienen sus propios contextos en los tiempos de Isaías, en los tiempos proféticos que ellos también estaban Ujú. anticipando dentro de la profecía clásica y que nosotros también podemos aplicar perfectamente para nuestros días, para nuestra iglesia, y de eso se trata especialmente el libro de Isaías. Así que vamos a entrar de lleno ya a estudiar estos capítulos y por supuesto a cada uno de ustedes también queremos invitarles a que podamos orar para buscar la presencia de nuestro Dios. Cariñoso Padre, buen Dios, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra nuevamente. Oramos para que ésta pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón, traer ánimo, consuelo si es necesario, para poder, Señor, comprender aquel propósito que tú tienes y has tenido para con tu pueblo y que tienes sin duda alguna para cada uno de tus hijos en esta hora. Amén. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Las formas como muchas veces Dios se expresa para con su pueblo son bastante interesantes, ¿no?
Podemos ir de un extremo a otro. En algún momento en la parte negativa le llama incluso eh, o lo compara a una mujer infiel, una Mm, ramera, pero en otros contextos también le llama mi hijo, mi especial tesoro. Eh, ¿Qué representan, tal vez didácticamente o pedagógicamente, el cómo Dios eh, se manifiesta o cómo sí. considera a sus hijos, a su pueblo? Bueno, yo creo que la relación que el Señor quiere tener con nosotros es una relación muy profunda, muy abarcante, y se usan distintas figuras, como tú mencionaste en la Biblia, para referirse, ¿no? A los hijos de Dios. Y a esa relación especial, ¿no? De padre a hijo, se usa la figura del matrimonio también en algunas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, por ejemplo, en Jeremías o en Oseas. Em, y de alguna manera, todas esas expresiones y esa forma de referirse a su pueblo, a sus hijos, va abarcando todos esos ámbitos de una relación tan amplia, tan profunda y tan perfecta que el Señor quiere tener con nosotros. Revela propósitos, Ujú. denota también, como tú bien dices, este relacionamiento, Experiencias. experiencias, ¿no? Hemos visto en el libro de Isaías cómo a través de un nacimiento hay un mensaje. Yo creo que se cumple lo que aparece allí en Hebreos capítulo 1, ¿no? Del verso 1 al 3, en donde dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos eh, a los profetas de muchas formas, de muchas maneras, y la forma como nombra al pueblo también denota un contenido, no es simplemente un nombramiento Ujú. circunstancial por lo que está ocurriendo, sino también hay un peso, un contenido tremendo en cómo Dios llama en diferentes etapas a su pueblo. De igual forma, en la Biblia se utilizan distintos nombres para referirse a Dios, porque no hay un nombre que pueda Ujú. contener completamente, no hay ningún nombre terrenal que pueda contener completamente a Dios, digamos, su carácter, sus cualidades. Pero cada uno de esos nombres enfatiza algún rasgo, ¿no? Lo mismo, ¿no? En la forma en que se refiere a sus hijos. Creo que Así una es. expresión muy repetida es de ser hijos de Dios, de ser siervos de Dios, de ser este, enviados, mensajeros, etcétera, etcétera. Y cada uno dándonos a entender, como tú decías al comienzo, que hay un propósito para nosotros. Y esa designación que el Señor hace de nosotros, entonces nos conecta con ese propósito. Por ejemplo, en el verso 27 del capítulo 40 de Isaías, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Eh, para el mismo pueblo se está mencionando con dos nombres, si bien hay una estrategia gramatical de enfatizar la Ujú, importancia de que se está dirigiendo al pueblo, no obstante, cuando se menciona Jacob e Israel, habla de un proceso, tal ujú, como fue en el patriarca, de que llega un momento en que tiene un encuentro con Cristo, con Dios, y que se le cambia el nombre, ¿no? Después de esa lucha con el ángel del Señor, y tu nombre no será más Jacob, que sabemos que significa usurpador, ¿no? Sino que ahora serás llamado Israel. Entonces, el que estén los dos nombres también refleja o representa que Dios, cuando el pueblo tiene un encuentro con Dios, hay un antes y hay un después. ujú. Desde esos detalles hasta, por ejemplo, el verso 8 del capítulo 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Dios hablando acerca del pueblo, pero le dice mi siervo. ¿Por qué? ¿Qué significa este nombre para Israel o para Jacob, como venía en los capítulos anteriores nombrando al pueblo? Bueno, yo creo que aquí habla a propósito de de esa aspiración que tenía Dios, de ese propósito de que este pueblo em, sirviera y cumpliera el deseo de Dios de poder proclamar la salvación a todas las naciones, a todo el mundo.
Y eso involucra, un siervo significa que está enteramente entregado a una labor. Puede tener la connotación inclusive de esclavo. Es decir, el siervo no se pertenece, pertenece a un señor, pertenece a un propósito, a una misión que cumplir. Y yo creo que el Señor tenía esa aspiración con su pueblo, que este pueblo en amor, en lealtad, pueda entregarse al servicio, de revelar el carácter de Dios al mundo, de manifestar con su vida y con su compromiso eh, la salvación que Dios quería que el mundo conociera. Entonces, yo creo que el concepto de siervo es muy significativo, porque luego, como tú mencionaste en el Nuevo Testamento, a Jesús se lo presenta como siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y vincula ese servicio con la salvación, para dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, aquí expresado en este capítulo de Isaías, ese servicio está vinculado con algo más allá que atender una necesidad temporal de las personas, que ayudar, que prestar un servicio temporal, sino que está enfocado en algo mucho más trascendente, ¿no? Cuando Cristo llama a los discípulos, da la impresión de que está formando una nueva iglesia. Ujú, Pero esta no es sino hasta, tal vez podríamos eh, localizar algún momento en la historia, el Pentecostés o en Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, cuando se decide que los gentiles pueden ser parte, ¿no? Es un proceso en que se conforma la iglesia cristiana. Pero ¿cuál fue el propósito de Cristo al elegir los discípulos? Algunos autores, comentaristas, teólogos del Nuevo Testamento dicen que Cristo viene a retomar aquello que está expreso aquí en Isaías ujú, 41, el servicio, venir a buscar, a rescatar, a través del pueblo. Recordemos que en el año 34 la profecía dice que fue apedreado Esteban. Y lo que Esteban hace, tanto a quien les habla, su audiencia, lo que él ve, el formato en cómo lo ve, ujú. lo sitúa como el último profeta con un mensaje de amonestación a la nación como pueblo escogido, como linaje, como nación, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, ya el pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio, Ujú. ya no es una nación genealógica, sino que ahora es todo aquel que cree en Cristo Jesús y ha añadido por medio de la fe al pueblo de Dios. Pero eso ocurre recién a partir del año 34, pero vemos que cuando Cristo llama a sus discípulos y su ministerio está representado, está profetizado aquí en Isaías 41, ¿no? Em, el pueblo fracasa, el pueblo no quiere aceptar este llamado tremendo porque dice, desde el comienzo yo te escogí, hay un llamado, hay un propósito, el pacto, siempre el Señor estuvo comunicando cuál era el plan, el propósito que el pueblo debía cumplir. Es decir, Dios llamó a este pueblo, lo escogió, no porque sí y no para nada, sino para ese propósito de servir. Si el pueblo se hubiese quedado solamente con el hecho de que fueron elegidos, y digamos, el pueblo se sintió privilegiado, ensimismado y cayó en el egoísmo, ¿no? Dejando de cumplir la misión, porque Dios lo llamó para servir a los demás, ¿no? Y lo mismo nosotros hoy. Yo creo que es maravilloso celebrar el hecho que el Señor llegó a nuestra vida, que nos hizo sus hijos, que nos constituyó en un pueblo especial, pero ¿para qué? Lo que dice allí el apóstol Pedro es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, hay un propósito más allá de nosotros, porque si no nos volveríamos simplemente en egoístas y llegaríamos a desarrollar una posición sectaria creyendo que hemos sido, digamos, privilegiados y beneficiados y amén por eso y celebramos y pasamos toda la vida simplemente sintiéndonos así de privilegiados, pero el servicio hace la diferencia al fin, ¿no? Cuando salimos de nosotros mismos y vamos más allá, y así como Dios ama a todo el mundo, nosotros en amor buscamos a las personas para revelarles a Cristo y entregamos nuestros dones, nuestro tiempo y todas nuestras capacidades para hacer ese servicio. Así es. Ahora, Josué, ¿qué tiene el servicio
Ujú. ¿O qué tiene este llamado, esta descendencia que cumple un propósito, que redunda, por supuesto, en esta frase, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché? Ahora, ¿qué tiene esa frase? ¿Qué tiene el servicio? Que en el verso 10 viene esta promesa, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué ese texto en ese contexto? En el contexto de un llamamiento para ser un siervo y cumplir propósitos divinos. Porque es una obra grande, es una obra desafiante, es un mundo entero el que tiene que conocer a Dios. Así que el servicio no es lo más fácil, no es el camino más sencillo. Es un camino de sacrificio, es un camino de compromiso, es un camino de hacer más por otros que por mí. Entonces, la promesa viene que dice, yo estoy contigo, no desmayes aunque estés cansado, yo soy tu Dios, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ujú. Es como la promesa que hace el Señor Jesús a sus discípulos en el monte de los olivos, ¿no? Donde cuando los envía, les da una tremenda tarea, le dice, tienen que hacer discípulos a todas las naciones, ¿ya? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero luego les da la garantía de que Él va a estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. De otra manera, sus discípulos no podrían cumplir esa labor. De igual forma, el pueblo de Israel estaba siendo desafiado a cumplir esta tarea que no iba a ser fácil, porque era de dimensiones globales. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a fortalecer, te voy a sustentar, voy a darte nuevas fuerzas para que puedas avanzar en el cumplimiento de este propósito. ¿Cómo conciliar estos dos extremos, no? Un servicio altruista que está basado en hacerle el bien a otras personas, pero que tal vez carece de un trasfondo espiritual. Mm. Y el otro extremo tenemos un servicio cristocéntrico. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Porque alguien puede decir, no, yo le hago bien a las personas, hay grandes empresarios que tal vez son altruistas y Mm. tal vez, o tal vez la pregunta es, ¿ser altruista es este tipo de servicio? No exactamente. Los estados, las organizaciones no gubernamentales, los, digamos, particulares que les gusta la filantropía, hacen el bien a las personas, pero esas acciones de bien no están acompañadas con un propósito salvífico. Entonces, allí hay una gran diferencia. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pueblo al servicio del Señor, no podemos quedarnos solo con el hecho de atender las necesidades temporales de las personas. Eso es bueno, pero no es todo. No debemos transformarnos en una agencia de asistencia solamente o enfocarnos en el asistencialismo, sino que tenemos que enfocarnos en la salvación de las personas. Y para cumplir ese propósito de salvar a las personas, tenemos que hacer la otra parte también. Es decir, una persona que está sufriendo necesita hacer llevadero su sufrimiento, o una persona que está pasando necesidad material, necesidad emocional, algún problema. Allí estamos nosotros para mostrar el amor de Dios y el cuidado que Dios tiene por las personas de manera individual. Pero una vez que atendamos esa necesidad, nosotros tenemos que tener claro que todo lo que hacemos tiene que ser con un sentido de salvación. Como hacía Jesús, cuando Él Método de hacía un Cristo. milagro, cuando Ujú. Él multiplicaba los panes y los peces, cuando Él sanaba a un enfermo, finalmente en sus propias palabras se denota el propósito. Tu fe te ha salvado. No es Así simplemente que es. te sané y nos vemos después. No, Jesús veía en cada ser humano un candidato para el reino de los cielos. Es decir, y termino con esto, por tanto, el servicio que nosotros hacemos es un servicio desinteresado en el sentido que no es egoísta, pero desde el punto de vista salvífico es muy interesado. Es un servicio muy interesado e intencionado porque tiene el propósito, digamos, de llevar a las personas a Cristo al final. Y el propósito dice acá en el verso 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Para que vean y conozcan, ¿no? El servicio cristocéntrico
enfocado en la salvación, pero por supuesto atendiendo las necesidades de las personas. ¿Cómo podemos resumir eso? A través del método de Cristo. Queridos, vamos a hacer un alto y nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso estamos estudiando, queridos amigos, el libro de Isaías, capítulo 41, capítulo 42, cuando el Señor le dice tanto a su pueblo, como vamos a ver en este bloque también, aplicado a Cristo Jesús, mi siervo eres tú, yo te he elegido para cumplir una misión, un propósito especial. ¿Será que esa misión, ese propósito estaba en un contexto solamente en el Antiguo Testamento, de un pueblo con naciones circundantes que tenía que cumplir un propósito? ¿O también nosotros podemos extraer estas enseñanzas, incluso propósitos que Dios tenía para con Israel, el pueblo, para nosotros hoy? Eso es lo maravilloso de la Biblia, Pastor Josué, porque muchas veces las personas pueden decir, no, eso está escrito hace muchos años atrás, está dado en su contexto, no tiene absolutamente ninguna aplicación. Y de hecho algunos críticos bíblicos en el contexto profético solamente le atribuyen un significado o un valor histórico Ujú. propio del tiempo en el cual fue escrito y eh, no consideran la interpretación bíblica y la aplicación profética para distintas etapas por la cual se escribió propiamente tal la profecía. Eso es una forma de limitar el poder de la palabra de Dios, ¿no? El contexto nos ayuda a comprender las circunstancias en las cuales se entregó el mensaje y también los receptores primarios, ¿no? Cuál era la situación que estaban viviendo y cómo esto atendió la necesidad de esas personas en su tiempo. Pero la palabra de Dios es trascendente, Ujú. porque tiene un origen eterno, ¿no? Viene de la mente de Dios. Por tanto, la palabra de Dios trasciende el espacio y el tiempo. Y cada mensaje que leemos en la palabra de Dios finalmente es un mensaje directamente a nuestra vida, a nuestro corazón y al pueblo de todos los tiempos, ¿no? Y Jesús mismo también ocupó esta forma de, de expresar en Mateo 24, ¿no? Ujú. Respondiendo una pregunta inmediata o una inquietud inmediata de los discípulos que tenía que ver con el templo, con la ciudad, anticipando proféticamente lo que iba a ocurrir en el año 70, pero a su vez también anticipando y profetizando aquello que correspondía a la segunda venida de Cristo. En una misma unidad temática Ujú. habían aplicaciones proféticas para un contexto inmediato, pero también uno que se extendía a través de los tiempos. En Isaías vemos exactamente lo mismo, ¿no? Así es. Y considerando a Cristo y el cumplimiento de esta misma profecía de un siervo, ya no solo la nación, sino que alguien escogido por Dios, que en este caso es el Mesías. Ujú. Estaba recordando esa escena que está descrita en el capítulo 4 de San Lucas, cuando el Señor dice que el sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer justamente el profeta Isaías. Isaías. Y leyó entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, bueno, a predicar las buenas nuevas finalmente. Em, y luego termina Jesús con una sentencia extraordinaria, una aplicación directa diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra. No Ujú. merece más explicaciones. Jesús hace la aplicación directa de que Él es el siervo, elegido por el cielo para realizar la obra salvífica más amplia, más abarcante, más definitiva, por medio de su vida, su ministerio y su muerte en la cruz. Hay muchos títulos mesiánicos para Jesús. em,
En el capítulo 53 vamos a ver más adelante Ujú. también de que se menciona como un cordero. No obstante, tanto a Cristo, a su ministerio y al pueblo, uno como siervo, incluso en el verso 14 dice, no temas, gusano de Jacob. Mm, Denota tal vez la actitud, la dependencia de Dios en esta obra. Y Cristo también lo hizo, ¿no? Pablo ahí en Filipenses dice que se humilló a tal punto de tomar la forma de hombre, condición de la humanidad, este, como un acto, ¿no?, de dependencia absoluta del Padre para venir también a darnos ejemplo. Y acá vemos en esta frase, gusano de Jacob, no en forma peyorativa o despectiva, sino tal vez en una forma de eres tan poco que si dependes en mí, bueno, y Pablo también lo menciona en Corintios, ¿no? El Señor escogió lo débil del mundo ujú. para que en Cristo fuera fuerte y lo necio para que sea también sabio en Cristo Jesús. No había nada especial en el pueblo de Israel. No era el pueblo más numeroso, dice la Escritura. Quizás no eran los más talentosos. No, es porque Dios decidió elegirlos. Ahora, yo creo que la expresión gusano o gusanito, en algunas traducciones, animalito, ¿no? Ujú. Ahí también hay una ternura de parte de Dios. Es como cuando nosotros le decimos a algún ser querido, ¿no es cierto? A un hijo pequeño, a veces entre esposos, se dicen de una manera tierna y usan alguna figura como esta, ¿no? Algún animalito. Algún animalito. Claro. Y, y allí se denota un cariño especial. Tú no le dices esas palabras a alguien que no ames, ni tengas una intimidad con esa persona, porque sabes qué significa para esa persona y cómo lo va a tomar. Pero para un extraño tú le puedes decir, así como le dices a tu esposa por cariño o a alguno de tus pequeños, y a lo mejor le puede molestar y ofender. ¿Por qué? Porque no hay una relación, porque no hay un cariño en la comunicación, ¿no? Entonces yo veo también ese aspecto. Por un lado está el hecho de que el pueblo israel no era nada y que el Señor lo eligió por puro amor, pero por otra parte veo una manifestación de afecto, Ujú. de cariño especial. De cariño, de paternidad, de preocupación, Sí. porque luego dice, oh vosotros los pocos de Israel, seguramente los pocos fieles, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo de Israel, es tu redentor. Aquí vemos cómo Dios se presenta, ¿no? El que redime, el que paga el precio, el que está dispuesto a socorrer. Em, y cuando nosotros, este concepto de socorrer, redimir, está asociado directamente al ministerio de Cristo, Ujú. ¿no? A libertar. Y cada milagro que Él hizo es un eco de esta profecía mesiánica y por supuesto del cumplimiento ahí en la cruz. ¿Mm? Así es. Yo estaba recordando un versículo que es muy conocido para nosotros, está allí en San Mateo capítulo 4, em, versículo, a ver, 23. Dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Allí se describe la misión de Jesús. Jesús enfocado en salvar, en servir para salvar. Y el servicio se manifestaba en estas acciones, la predicación. Dice que también enseñaba y también sanaba, ¿no? Y no se limitaba, dice que recorría toda Galilea. Entendemos nosotros que en el tiempo de Jesús no había medios de transporte Ujú. rápidos como ahora. Significaba que Jesús tenía que recorrer grandes extensiones a pie, ¿no? Sufriendo cansancio, recorrer un día, 2 días, durmiendo a la intemperie, finalmente hasta llegar a tal lugar para predicarles el Evangelio. Yo creo que esto describe realmente e identifica el ministerio de Cristo como un ministerio centrado en la salvación eh, por medio del servicio. ¿Cómo nosotros hacemos nuestra obra? Yo siempre me pregunto, ¿será que lo que yo estoy haciendo representa dignamente lo que Cristo comenzó a hacer? ¿O lo que yo hago es más limitado? A lo mejor no estoy tan dispuesto como Jesús estaba dispuesto. A lo mejor yo me limito a mí mismo. Y finalmente mi ministerio es más intrascendente. ¿Cómo Dios,
quisiera que yo lo haga? ¿Y cómo está dispuesto a dotarme de su espíritu para que lo haga de una manera mucho más amplia, más trascendente? Interesante cómo todo lo que Cristo hacía obedecía a un plan, a un propósito, y que a través de los profetas fue anunciado, ¿no? Como profecía mesiánica. El capítulo 42 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y fíjate el verso 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Una descripción del ministerio del siervo de Jehová, y vemos cómo se cumple en el ministerio de Cristo, ¿no? A mí me admira mucho la descripción de los primeros versículos del capítulo 42, donde habla de un cuidado especial que tiene el siervo. No viene así a irrumpir, a destruir, a eliminar lo que no le gustaba, sino que se acerca con un cuidado especial al ser humano frágil, porque Dios tiene eh, una especial consideración hacia la persona humana. Y Jesucristo a través de su ministerio manifestó eso. En el libro El deseo de todas las gentes y en algunas otras compilaciones de Elena G. de White, dice allí que Jesús nunca causó un dolor innecesario a ninguna persona, nunca fue brusco en su hablar o en el relacionamiento que tuvo con la gente. Siempre les quiso demostrar en palabra, en hechos y en la forma en que él se relacionaba con ellos el amor del Padre. Por eso es que Jesús podía decir luego: si me habéis visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Y me asombra mucho esa forma en que Dios se acerca por medio de Jesucristo a las personas y me enseña cómo debo abordar a la gente. La gente necesita el amor, conocer el amor de Dios. A veces no es fácil, uno a veces como humano, ¿no? También se puede alterar, se puede cansar, se puede hastiar de alguna situación. Y allí es donde necesitamos pedirle al Señor: Señor, concédeme tu espíritu y moldéame de acuerdo a tu carácter para que yo pueda representarte también y en amor me pueda acercar a las personas. Así es. Es interesante que nosotros vemos esta frase que se va repitiendo, ¿no? Justicia a las naciones Ujú. o luz a las naciones. ¿De qué forma el ministerio de Cristo fue un cumplimiento? ¿A qué se refiere esta frase, justicia para las naciones? Bueno, por un lado, Juan capítulo 1 nos describe que Jesús era la luz del mundo, ¿no? El precursor, Juan el Bautista, también fue una luz primaria, digamos, pero la luz del mundo es Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, también él lo declaró. Eh, y también habla de la justicia, como tú dices. No de cualquier justicia, no habla de los códigos legales, no habla de la Carta Magna, ¿no? Él habla de la justicia que proviene de Dios. Es una justicia que no es de factura humana, tiene que ver con la forma en que Dios nos mira y la forma en que Dios nos quiere habilitar como hijos suyos, como pueblo suyo y como merecedores también de la eternidad, de la vida eterna. Pero esto en base a qué? No es una justicia solamente diseñada como una estrategia para justificar o salvar, sino que está basada en el amor de Dios. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? Porque va acompañada del amor y de la misericordia. Ujú. Entonces no es tan justa al final. Dios declara justo a alguien que no lo merece, ¿ya? Y eso es lo que tenía que conocer el mundo, porque sin tener acceso a esa justicia, tanto a conocerla como a experimentarla, el mundo no tiene acceso a la salvación, a la vida eterna. Necesita esa aceptación divina y esa declaración.
tú eres justo por mi gracia, por mi misericordia, porque yo te amo, por eso te justifico. Muchas veces podemos arruinar con nuestra forma de pensar o de analizar lo que tú estás planteando. No, él se lo merece, él Ujú. está así y difícil que cambie. Y somos lapidarios muchas veces y estamos con esas actitudes o pensamientos, estamos borrando el concepto bíblico de la justicia, que es declarar justo a alguien que no lo merece, como tú bien dices. Por lo tanto, la función también de traer esta luz o justicia a las naciones, Ajá. que pertenece y es un acto absolutamente divino de Cristo, pero en lugar de darlo a conocer y que sea una nueva oportunidad para aquel que no lo merece y que sabe que no lo merece y que tal vez lo que merece es un castigo Ujú. o la muerte eterna, pero que nosotros somos los encargados hoy en día de dar esta buena noticia, este evangelio, de que todo aquel puede ser justificado, aquel que confía y cree en Cristo Jesús. Pero tal vez insisto con esto, ¿no? Somos demasiado justicieros y Sí, arruinamos la justicia de Cristo. claro. En el tiempo que le llevaron a Jesús a una mujer adúltera, em, con el propósito de tratar de engañarlo. Cuando leemos el Evangelio, eso está Ujú, allí, ¿no? Y correcto. es explícito. Em, la idea era que Jesús manifestara su visión de la justicia. Y ellos esperaban que Jesús de alguna manera cometiera un error a fin de poder condenar a Jesús, teniendo en mente esa justicia humana, ¿no? O esa justicia donde está centrada en condenar. Pero Jesús revela otro tipo de justicia. Cuando la mujer está allí en el suelo, humillada, avergonzada, llorando, sintiéndose lo peor del mundo, Él le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús le habla de una nueva justicia, una justicia que puede eximir al hombre, o a la mujer en este caso, de la condenación, pero en tanto que ese hombre o esa mujer se refugia en Jesús. Justicia nuestra, nos dice luego el apóstol Pablo. Y ahí, Cristo es la justicia. y ahí Jesús pide también el siguiente paso, que viene de la mano con la justicia o la Exactamente. justificación, que es la santificación. Tienes que apartarte igual del mal. Correcto. Es decir, yo te puedo perdonar, pero eso no significa que yo tenga que aceptar el mal. Ujú. Entonces esa justicia de origen divino es única, es especial, es distinta a todo lo conocido. Por eso que los mismos que condenaban a la mujer luego de escuchar a Jesús no supieron qué hacer, se quedaron impactados por la revelación que hizo Jesús de su justicia y entonces soltaron las piedras, ¿no? Porque dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así Y se es. fueron, admirados por la enseñanza de Jesús. Así es. Eh, Cristo es el cumplimiento de todo, ¿no? Ujú. De todo, podemos hablar del santuario, de profecías, y Él siempre es el centro de toda la palabra de Dios. No obstante, encontramos también que un libertador es profetizado y que no necesariamente es Cristo, al contrario, es un personaje de una nación pagana, idólatra, pero que aún así está considerado dentro de los planes de Dios. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? Bueno, hacemos un alto y ya regresamos con esta interesante temática. Hola, en ocasiones necesitamos certezas, pruebas o demostraciones para convencernos de algo. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? ¿Es posible combinar la razón con la fe?
¿De dónde venimos o por qué sufrimos en la tierra? Estas y muchas más preguntas difíciles de responder podrás encontrar en la revista de estudio Evidencias. Sin duda, allí estarán las respuestas que necesitas para grandes preguntas de la historia de la humanidad. Puedes pedirla de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de esta lección que estamos hablando acerca del siervo del Señor, el siervo de Jehová, aplicado, como conversábamos, a Israel, también por supuesto al ministerio de Cristo Jesús. No obstante, en el capítulo 45, pastor, vamos a ir inmediatamente ahí a la Biblia, hay algo que llama bastante la atención, en donde dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, ¿no? Ahí comienza toda una profecía. Ujú. Esto ha llevado a muchos comentadores y teólogos a decir que además del cambio en la forma literaria de la estructura del libro de Isaías, en la segunda parte, que es completamente distinta a la primera, y más encima ahora tenemos esta, dicen una muestra, un botón, ¿no? El dicho, que se menciona a un personaje que estaba muy distante del siglo octavo cuando Isaías comienza ahí con el rey Usías, Acaz, Ezequías, etcétera, y dicen que son dos personajes completamente distintos y el segundo, Isaías, está escribiendo posterior a o en los tiempos de los medos y los persas, porque conocía a Ciro y por eso pudo escribir de este personaje y tenía el conocimiento de que después de los babilonios Claro. vinieron los medos y los persas, liberan o libertan o permiten que los primeros retornados vayan hacia Jerusalén. Eh, Interesante pensamiento y conclusión, pero tal vez están descuidando lo más importante estos pensadores o teólogos cristianos. Bueno, hay teólogos que pareciera que no son en realidad conocedores de Dios, ¿no? Porque intentan limitar lo más posible a Dios. Ujú. Los que escriben, por ejemplo, acerca de Daniel, hay teorías allí que dicen que ocurrió lo mismo, es Claro. decir, que un escritor del siglo II escribió lo que ya había ocurrido Una narración y histórica lo presentó solamente. como profecía apocalíptica, pero básicamente usando un estilo literario, porque al fin y al cabo era solo registrar la historia una vez que ya había pasado. Ujú. Nosotros no creemos en eso. Creemos que servimos a un Dios poderoso que conoce el fin desde el comienzo. Y entonces eso contradice completamente toda la descripción del mismo Dios que está aquí mencionado en Isaías, ¿no? Efectivamente, esto fue escrito unos 150 años antes de que figurara en la historia Ciro. Y eso es lo que hace que las personas que no tienen la misma mirada acerca de un Dios poderoso que conoce el futuro, cuestionan, ¿no? Dicen, no puede ser, debe ser otro autor que escribió después, Claro. ¿no? Y hay una brecha de muchos años ahí, esos 150 años, de alguien que terminó la historia y dijo, finalmente, claro, así ocurrió. Eh, yo creo que nosotros debemos aproximarnos a Dios desde la fe. Los que nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que lo encontraremos, dice el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 11, Ujú. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que si no partimos desde la fe no podemos hacer teología. Haríamos cualquier otro tipo de ciencia, pero no teología. La teología tiene que ver con eso de conocer a Dios y no de crear a un Dios como lo hacían los idólatras, ¿no? Ya hemos hablado de eso, Correcto. sino de tratar de entender a ese Dios tal cual es. Y aunque no lo logremos entender plenamente, por lo menos podemos entender las relaciones que Él ha querido manifestar para con los seres humanos. Y en esa forma de relacionarse con los seres humanos, el Señor nos dice que Él es poderoso y que Él conoce el futuro y que el tiempo no lo limita. Hemos visto el libre albedrío, Ujú. cómo el pueblo y los reyes también elegían
correcta o incorrectamente. Entonces estamos viendo esta eh, fusión maravillosa de dos conceptos. Una es la presciencia de Dios, que conoce el futuro de antemano, pero que a la vez permite que el ser humano tome sus propias decisiones, porque si no estaríamos hablando de un Dios que todo lo conoce de antemano, ya está todo diseñado, Ujú. está todo predeterminado, por lo tanto el ser humano no tiene otra capacidad, Dios sabe lo que vamos a decidir. Y Dios espera de brazos cruzados a que tomemos la decisión que Él ya conoce de antemano. Y Mm. no es así, porque si no, imagínate qué sería de la obra del Espíritu Santo, de convencer, de trabajar en el ser humano para hacerlo cambiar de rumbo. Entonces, aquí cuesta tal vez conciliar dos conceptos que para el ser humano siempre ha sido un desafío, la presciencia de Dios y a la vez el libre albedrío. Pero vemos acá que con plena convicción, desde el siglo octavo, Dios le revela en su preconocimiento que con lujo de detalle, con nombre. Ahora, llama la atención que por qué le llama ungido cuando en la Biblia el ungido es Cristo Jesús, ¿no? Bueno, hay que recordar de que este Ciro, este general, este rey también, cumplió una función similar a la de Jesús. Fue un tipo, una Ujú. representación, un símbolo de la obra de Cristo. Recordemos que él liberó al pueblo de la opresión de Babilonia. Él se abrió paso como instrumento de Dios y fue el libertador del pueblo de Israel, prefigurando o simbolizando la obra de Cristo, quien vino luego, Jesús, como libertador del pueblo de Dios y para liberarlo de la consecuencia final del pecado y de los Claro. pecados, ¿no? Este, así que hay una relación. Podríamos decir que fue un Mesías de ese tiempo. Y no es primera vez que ocurre en la Biblia. Ujú, Ya encontramos el caso de Melquisedec, ujú. que también es una prefiguración de Cristo Jesús como sumo sacerdote, y Así que no es. necesariamente era alguien del pueblo de Dios, era una persona que no era del pueblo de Dios o del linaje de los sumos sacerdotes, y resulta que está prefigurando, está mostrando una faceta importante del ministerio de Cristo. Y es muy interesante porque Ciro no era del pueblo escogido, ¿no? Ujú. Como otros personajes que no eran del pueblo de Israel, como ya mencionaste, pero que Dios los eligió para un propósito elevado, un propósito santo, ¿no? Hay inclusive la genealogía de Jesús, personajes, ¿no? Que eran de otra procedencia. Nos encontramos con Rahab, ¿no? Que era cananea, nos encontramos con Ruth, que era moabita. ¿Cómo el Señor, cómo la gracia del Señor puede alcanzar a cualquiera donde está? Basta la disposición del corazón, basta esa respuesta al llamado de Dios para transformarse en un instrumento que Dios puede utilizar para cumplir sus propósitos. El Señor no está limitado por las circunstancias. Si no hay nadie en Israel, entonces el Señor encontró en otro lugar, ¿no es cierto?, un instrumento de justicia y salvación. Interesante que se habla de la universalidad de la salvación. Mm. Eh, Me refiero a que todos pueden acceder a la salvación, de la soberanía de Dios con respecto a cómo va en la historia de este mundo, va entretejiendo sus designios, respetando el libre albedrío, o sea, se va armando todo una trama que tal vez es resumida por el nombre, el título Plan de Salvación. Hay elecciones de parte de Dios a un pueblo, el pueblo colectivamente rechaza este llamado Ujú. y ahora somos nosotros. Y podríamos tal vez decir que así como hubo un cumplimiento en Israel, en Cristo Jesús, hoy en día también tenemos el privilegio de servir al Señor, de ser siervos, ya hablamos qué significaba esta palabra, somos gusanos, por una parte en un trato tierno del Señor, pero tal vez también reconociendo lo que somos, Ujú. pero que en Cristo Jesús podemos llegar también a proclamar, a ser siervos de nuestro Señor. Josué, ya para ir terminando, ¿qué llamado tiene el Señor para nosotros hoy? Tal vez un llamado al servicio,
un llamado a servir al prójimo, pero con un sentido no solo altruista, que es muy importante, y más ahora en las crisis que se están viviendo en muchos países, sino especialmente para poder llevar la salvación y que conozcan a Cristo Jesús. Bueno, el ser humano es naturalmente egoísta y lo más fácil es centrarse en sí mismo y servirse a sí mismo. Esa es la tendencia natural. Eso no requiere trabajo, eso es normal. Pero el Señor nos llama a algo distinto, a que teniendo una dirección, podamos elegir un camino distinto, el camino del servicio. El camino que eligió Jesús mismo, quien era rey en el cielo y rey del universo, pero no consideró eso, ni se aferró a eso, dice el apóstol Pablo, sino que se anonadó, se negó, se hizo uno entre nosotros. Y en esa humillación, Él finalmente fue exaltado por sobre todo nombre, porque no hay otro ser en el universo que haya tenido la experiencia de Jesús, de humillarse hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces yo creo que esa invitación de parte de Dios es vital, que nosotros la entendamos y la atendamos también. El Señor nos ha trazado un camino, ese camino es el camino del servicio, es el camino de desenfocarnos un poco de nosotros mismos, como lo hizo Jesús, que vino del cielo a buscarnos aquí, corriendo todos los riesgos habidos y por haber, y algunos que ni siquiera entendemos, para que nosotros nos enfoquemos en la salvación de otras personas, partiendo por los que están más cerca, desde nuestra familia, nuestros amigos y los desconocidos también, porque Cristo murió por todos los pecadores, nosotros hemos de servir a todos también con el propósito de llevarlos a Jesús y que sean salvos. Así es. Interesante y valioso llamado a servir ahora cuando más se requiere, cuando más se necesita dar a conocer a Cristo Jesús. Te invito entonces para que podamos orar especialmente por nuestros amigos y para que estos mensajes puedan estar muy ahí en el corazón y dispuestos a ponerlos en práctica. Vamos a invitar a nuestros amigos entonces a hacer esta oración para dedicarnos y consagrarnos una vez más al Señor para su servicio. Hay tantas personas que aún no conocen del Señor, pero si nosotros nos entregamos en las manos de Dios, nos dejamos moldear por Él y nos hacemos siervos de su causa, seguramente esas personas que nosotros amamos, en las cuales pensamos y aún los desconocidos podrán ser alcanzados por la salvación a través del servicio abnegado que nosotros podamos rendir al Señor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos una vez más, porque tú nos has elegido para ser tus siervos. No hay nada bueno en nosotros, pero aquí está nuestro corazón y nuestro deseo de servirte. Que podamos, Señor, rendirnos en sacrificio vivo para ti, que podamos ser instrumentos de tu salvación, que a través de cada acción, que a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestras palabras, de todo lo que hagamos, Señor, podamos ser portadores de ese evangelio que salva, que sana, que restaura y que proyecta a las personas a la eternidad. Rogamos todas estas cosas y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, nuevamente por habernos acompañado. Gracias por la invitación una vez más. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, por supuesto, la invitación está para que permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.